voy a presentar a Juan Carlos Esparza, que es nuestro siguiente ponente en Memoria C. Simplemente recordar, por favor, público, apagar micrófonos, apagar cámara. Preguntas a través del chat, chat en Zoom, chat en YouTube. Vamos a continuar con Juan Carlos Esparza, maestro en Historia de México por el Instituto Cultural Helénico, diplomado de Estudios Avanzados en Antropología de Iberoamérica por la Universidad de Salamanca, España. Mexicano y chilango de corazón, apasionado de la historia de México, principalmente de los procesos de formación de la República en el siglo XIX y del Estado postrevolucionario en el siglo XX. Docente universitario con más de 22 años de experiencia, ha realizado varios trabajos, también museográficos y curatoriales como gestor cultural. La lectura que nos va a compartir Juan Carlos se titula Con pandemia y sin pandemia, la precarización de la actividad docente y la desaparición progresiva de las humanidades. Cedo el audio a Juan Carlos. Adelante. Hola Víctor, hola a todo el mundo que nos está escuchando, ya sea en México, ya sea en otros países, en España, en Barcelona. Y pues es un gusto estar aquí, Víctor. Yo te agradezco mucho la invitación y te reconozco pues este esfuerzo que se está haciendo de unir varias voces a lo largo del mundo en esta situación que todos nos está quejando acerca de la pandemia del COVID-19 y cómo esto nos ha afectado a quienes nos movemos en el ámbito de las ciencias sociales, de las humanidades y de las artes en el desempeño de nuestro trabajo. Y bueno, precisamente yo quisiera comenzar diciendo que esta ponencia o estas reflexiones que voy a compartir con todos ustedes, pues tienen varios orígenes, vamos a decirlo de esa manera. Yo me voy a referir a la situación que se está atravesando por parte del gremio docente, sobre todo en esta cuestión de haber tenido que estar en una modalidad pues prácticamente inesperada, si bien pues la educación en línea existe ya desde hace pues bastante tiempo, pero bueno, no todo mundo es docente en línea y de alguna manera tuvimos que convertirnos en esto de la noche a la mañana. También con respecto a la situación del profesorado que regularmente imparte sus clases de manera presencial en un espacio correspondiente designado para estos fines, pues creo que esta situación ha venido a exponer pues una realidad, un secreto a voces, ¿sí? Algo que haya estado presente, pero que quizá por la prudencia de guardar las formas en los espacios laborales, pues tiene que llegar a sobreponerse uno sobre esta cuestión, y hablo del fenómeno de la precarización, porque yo en estos 22 años que tengo de haber pisado por primera vez un aula del otro lado de los pupitres, de las bancas, pues me he dado cuenta de algunas situaciones, ¿no? Principalmente esta palabra que yo he elegido, la precarización, ¿sí? Porque creo que el docente de cualquier nivel está valorado mediante un doble rasero. Hay un doble discurso. Por una parte, hay un discurso que yo le he llamado moral, que es el que siempre ensalza la labor como el constructor de generaciones, como el arquitecto de la futura sociedad. Y bueno, pues eso evidentemente que lo comparto sin lugar a dudas. Pero por otro lado, digamos, hay otra cara de la moneda que es el discurso económico laboral, ¿sí? En el cual incluso se habla a nivel contractual del docente como un prestador externo de servicios. Por lo tanto, yo no logro compaginar pues este doble discurso en el cual por un lado pues eres prácticamente el alma de la institución y por otro lado laboralmente tienes un estatus similar al de un proveedor externo de insumos o de un reparador de desperfectos, ¿no? Esto también se une a una falta de correspondencia en la justa retribución.
ya que no son pocas las instituciones que han tenido los sueldos congelados pues por lustros, independientemente de los fenómenos inflacionarios a los que todo mundo en cualquier actividad estamos sometidos. Además, otra de las cuestiones es que si bien la norma indica la existencia de un tabulador de sueldos, en el cual, dependiendo de tu experiencia profesional y dependiendo también de tus grados académicos, va a ser el pago, pues no necesariamente ese tabulador se corresponde con todo el esfuerzo que el docente ha vertido en su preparación. ¿Sí? Otra de las cosas también es que a nivel contractual, en varias instituciones, hay una cláusula que dice, ¿no? El prestador de servicios, entiéndase maestro, declara que esta no es su única actividad y que no depende económicamente para su sustento, ¿no? Pues esta es una cláusula que me parece un tanto restrictiva porque desde ahí se está dando la idea de que la actividad docente no es un trabajo, pues podría decir, digno o prioritario, sino que es un mero complemento a otro trabajo, ¿no? En alguna otra ocasión, ya hace bastantes años, yo tuve a cargo algunos maestros en un puesto de coordinación que ejercí y me decía uno de mis profesores, es que vengo aquí a dar clases y luego me voy a trabajar. Y yo me quedo pensando, bueno, ¿y qué es lo que vienes a hacer aquí? ¿No es trabajo? ¿Es una terapia ocupacional? ¿Es un mero distractor? ¿Es un hobby? Pues ese tipo de cosas que permea mucho en la sociedad es lo que realmente creo que no ha permitido que esta actividad docente sea vista pues como lo que es uno de los trabajos esenciales justamente para la construcción de la sociedad. Entonces, bueno, pues en esta época de neoliberalismo que estamos viviendo, eh, por otro lado, a propósito de esto, vemos que los programas de estudio de las instituciones académicas pues tienden a renovarse como es normal y como es lógico. Sin embargo, estas renovaciones, cada vez que se realizan, pues lo que hemos visto es, como lo digo yo en el título, una progresiva desaparición de las humanidades, ¿no? Cuando las humanidades, en el sentido estricto del término, en su origen universitario, ¿sí? Recordemos, bueno, pues las universidades que surgen en la Edad Media, precisamente hablaban de los studia humanitatis como todo estudio profano, es decir, todo estudio fuera de la teología. Entonces, asimismo, ahí estaban la aritmética, que la astronomía, que la retórica, que la gramática, todos esos eran los studia humanitatis. Pero bueno, pues ya después, a partir de la ilustración, positivismo, en que se privilegia el saber de la ciencia empírica, pues las humanidades han sido relegadas a un papel meramente complementario, cuando no decorativo, y es por eso que en esta lógica de un mundo globalizado, neoliberal, al cual estamos prácticamente presenciando pues esta ruptura de paradigma, pues este tipo de contenidos ha sido desplazado y quienes ejercemos la docencia en este ámbito, pues encontramos cada vez más reducidas las oportunidades de inserción en el ámbito profesional docente, más aún cuando prácticamente asimismo las instituciones, bueno, pues han abierto por la necesidad del mercado otro tipo de carreras, otro tipo de conocimientos en los cuales esto ya no es necesario, ¿no? Ahora bien, esto es como un panorama general. Por otra parte, con respecto a la situación de la pandemia que estamos viviendo de COVID-19, decía yo al principio, tuvimos que transformarnos en profesores en línea de la noche a la mañana cuando pues muchos de nosotros no teníamos la preparación específica para esto por distintas razones, por falta de tiempo, por falta de recursos o por falta de interés o motivación.
En este caso, como la ponente que me antecedió, pues soy una persona que gusta de este trabajo precisamente por la interacción que se da con distintas personalidades, con distintas formas de pensar, que cada vez enriquece mucho más y genera un ímpetu, una ansia de mejoramiento en la preparación de las clases, de los temas, en la apertura de criterios, de comentarios que puedan también incluirse en estos contenidos, ¿no? Entonces, bueno, eso por una parte para hablar de las absolutas ventajas que yo encuentro en esa formación que se ha tendido a llamar malamente, digamos, en un término peyorativo, tradicional o tradicionalista. ¿Sí? Yo me quedo pensando, bueno, resulta que quienes se formaron en la educación llamada tradicional, pues poseen más habilidades, más herramientas, más capacidad de resolución de conflictos que quienes no estuvieron bajo este sistema, sino en una formación, digamos, ya de este periodo de tecnológico neoliberal. Entonces, bueno, pues creo que es tiempo de retomar también esas antiguas herramientas que una generación que me imagino que la mayoría que es la de la mayoría de quienes estamos aquí presentes en este evento, pues recibimos y a los cuales le debemos pues todo el interés de habernos mejorado como individuos, ¿no? Por otro lado, en esta forma de educación en línea, pues sí, efectivamente fue la herramienta de la que todos mundo, todas instituciones, todos los docentes tuvimos que echar mano, aprenderlo de la noche a la mañana, llámese Zoom, llámese Blue Jeans, llámese Webinar y no sé cuántos más, ¿no? Particularmente yo he aprendido a usar Zoom solamente a raíz de esta pandemia. Antes pues no, ni siquiera lo conocía, ¿no? Entonces, bueno, ha sido la herramienta necesaria, ha sido la forma de llevar a cabo la continuidad del semestre, pero pues también como otra ponencia que me antecedió, la de Sol Enaro, a quien mando un abrazo muy fuerte aquí a la distancia, eh, pues hemos visto los memes al respecto, ¿no? Entonces, pues si el río suena es porque agua lleva. Si el meme existe es porque la condición que refleja existe, ¿no? Entonces, en estos memes hemos visto cómo hay una tendencia a señalar que el alumnado es posible que ni siquiera esté presente al momento de la impartición de la clase. ¿Por qué? Porque, bueno, se comparte la pantalla con una presentación en PowerPoint que se va describiendo, que se va narrando y es todo lo que se ve. Entonces, es posible que se deje la conexión y el alumno o alumna pues esté realizando cualquier otro tipo de actividad. ¿Sí? Y simple y sencillamente esto se vuelve un monólogo en el cual al final solamente hay algunas breves interacciones y que básicamente suelen ser para agradecer la clase y despedirse. ¿Sí? Esto ha sido una cosa muy reiterativa. Ahora, yo sé que no es, en mi experiencia que he tenido en estas semanas, yo sé que no es la realidad abrumadora, la más abundante en mi constante de los alumnos, pero a lo que iba es que ese reproche que se le hacía a la educación tradicionalista, en la cual era unilateral, pues es lo que está sucediendo con la herramienta, con las famosas TICs, tecnologías de la educación, eh, pues que iban a sustituir eso. ¿Sí? Entonces hay un círculo vicioso. Resulta que en la educación tradicionalista tenemos una mayor interacción, intercambio y debate de ideas que lo que podría hacerse con la tecnología que ha sido impuesta y en la cual vemos que no se está dando, ¿no? Ahora, por otro lado, también esto implica una problemática, un desgaste. Justamente acabo de leer un artículo argentino, de la prensa argentina, sobre pues, el desgaste que está teniendo el docente en línea por lo siguiente. Yo considero que ha habido una inversión
de valores en tanto en la consideración de los espacios. Si entendemos la casa como el espacio privado, pues en contraposición el trabajo es el espacio público. Ahora, cuando el espacio público debe desarrollarse en el espacio privado, pues evidentemente que viene una descompensación. ¿Por qué? Porque el espacio público, que es el aula, pues está adaptada precisamente para esas necesidades. ¿Sí? Hay espacios, hay pasillos, hay disposición de bancas, mesas, pupitres para la comodidad del alumno. Hay pasillos para que el profesor pueda recorrer las bancas. ¿Sí? Hay en ocasiones un estrado para que el profesor pueda ser visto un poquito más arriba. Pero en este caso, estar sentados en el mismo sitio, ¿sí? Hablando a una pantalla en la cual no sabemos si estamos ejerciendo pues un gran monólogo o en verdad está habiendo una cierta reciprocidad en la atención, pues esto se vuelve realmente una incógnita. Más aún que ese espacio privado que es la casa, no es un espacio exclusivo del docente, es un espacio colectivo que también pertenece a la familia que vive en ese lugar. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando se debe, por las condiciones propias de, el espacio habitacional, pues instalar su ordenador, su computadora, en un espacio que puede ser la mesa, el comedor, que corresponde al área común de la vida cotidiana familiar. Esto también, pues, es una invasión no solo del espacio del docente mismo, sino de su entorno familiar, que tiene que realizar otras actividades o que también debe estar en línea realizando también o dando sus propias clases en el caso que haya, como es el mío, pues una situación en la cual la pareja también es colega y que deba impartir pues sus clases a la misma hora. Entonces, esto verdaderamente sí nos ha sobrepasado, pero pues nada es imposible. Hay una posibilidad de sobrellevarlo y hemos salido adelante, al menos aquí en México, pues se habla de que el final del confinamiento será el 30 de mayo, por lo tanto, bueno, pues es una cuestión ya de pues 19 días que nos restan para perdón, 10 y tantos días, 12 días que nos quedan para este final. Eh, Perdón, ya no sé en qué cuentas voy. En fin. Y bueno, pues ya después se dice, volveremos a la normalidad, pero también pues mucho se cuestiona. Y la normalidad es la que había antes, es a la que queremos volver o esto cambiará. Pues quién sabe, quién sabe. Yo simple y sencillamente con esta pequeña reflexión lanzo una botella al mar con un SOS y con un alerta a que nuestras instituciones educativas a las cuales hemos entregado pues alma, corazón y pues mucho esfuerzo, pues volteen a ver a su personal docente más allá, como dice el contrato de un profesionista externo, de un prestador de servicios, que verdaderamente en el discurso exista la noción de comunidad, que se entienda que el docente, pues por una parte puede ser, digamos, lo muy retórico, el alma de la institución, el que, digamos, hace que la institución cobre su prestigio. Si lo hablamos ya en términos mecánicos, pues es el aceite que hace que las ruedas y que los engranes giren para que pueda sostenerse pues todas estas instituciones a las cuales queremos profundamente funcionen, ¿no? ¿Qué pasará después? Este semestre, este periodo de confinamiento terminará simultáneamente al semestre y después viene un periodo vacacional en el cual, pues, ¿qué haremos, no? Porque justamente somos muchos los docentes que estamos contratados exclusivamente por las horas de clase y toda esta cuestión de periodos vacacionales, pues no se realizarán, no se pagarán, perdón.
cuando hemos tenido que destinar recursos de la paga normal para una subsistencia de emergencia que no estaba prevista. Entonces, yo sí quiero hacer un llamado a que toda institución que tenga en su haber pues una valoración de sus maestros, pues voltea a ver la parte humana, no meramente la parte laboral, que sean prácticamente personas sintientes, que vean justamente por la gente que trabaja por todas estas grandes instituciones y no dejarlo simplemente, sencillamente a el personal contable que pues en su trabajo está economizar los recursos. Lo peor es cuando se economiza por la parte pues más sensible, que justamente llega a ser el sueldo del docente, como se ha dado también en distintas instituciones que se les ha recortado el sueldo. Y no solo, bueno, hablo del sector docente, puede ser de cualquier otro sector laboral o paros técnicos y todo eso, siempre se ha recortado, digamos, por lo más sensible, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, es un llamado a acabar con esta precarización, no volvamos a la normalidad, sino superemos esa normalidad anterior y acabemos con esa precarización de la actividad docente, de el profesorado de asignatura, que día a día pues dejamos todo por formar nuevas generaciones, por formar pues gente de bien y de provecho y por ensalzar el nombre de aquellas instituciones en la que estamos. Y bueno, pues por mi parte es cuanto. Agradezco mucho el espacio, nuevamente una felicitación muy grande a Víctor por este esfuerzo. También aquí un saludo muy, muy emotivo, muy afectuoso. De veras estoy conmovido de ver que está presente Sol, Enaro, Pavel, Amílcar, a quienes hace prácticamente 2 décadas que no estamos en contacto. Un abrazo muy cariñoso y bueno, saldremos adelante. Gracias, Víctor. Juan Carlos, gracias. Gracias por la charla, por la ponencia. Yo recuerdo, bueno, tenemos todavía algún tiempo si alguien quiere hacer alguna pregunta. Juan Carlos, sabemos que la educación se enfrenta a diferentes retos en distintos países, en distintas ciudades. Sabemos que es un tema muy delicado en esta época de COVID-19 que estamos pasando. También sabemos que la realidad laboral en distintos países es muy diferente, pero creo que tocaste un punto que es muy importante para todos los que se dedican a la educación, y es que prácticamente se les ha obligado a reconfigurarse de la noche a la mañana, a improvisar sin recursos, sin conocimiento y prácticamente desde la buena fe, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti enfrentarte a estos nuevos recursos en tu propia experiencia? Pues mira, afortunadamente esta plataforma Zoom y otra llamada Blue Jeans que tuve que utilizar para determinada otra actividad me resultaron fáciles, amigables. A ver, creo que son el medio, más no el fin. Y eso hay que cuidarlo mucho, ¿no? Son una herramienta que forma parte de las famosas TICs, pero debemos cuidarnos mucho de que se vuelva un instrumento prácticamente como de absorción de toda la actividad. Entonces, en mi experiencia, como yo lo mencionaba, eh, pues el problema es que la actividad docente mediante Zoom pues se ha vuelto bastante unilateral. Yo tengo dudas, yo tengo comentarios, expresiones, incluso pues algunas objeciones a la temática que estoy impartiendo, la cual siempre es bienvenida para discutir, mientras nos estemos viendo directamente a los ojos en clase. Pero, decía yo, no se está realizando esto
vía Zoom. Simple y sencillamente creo que, y no culpo a ningún alumno por ello, entiendo, todos estamos en una situación de tedio y de hartazgo y queremos pasar de todas estas actividades lo más pronto posible. Entonces, entiendo esa parte. Yo también quisiera, de verdad, tener otra dinámica de relación maestro-alumno, pero no la hay. Entonces, pues simple y sencillamente sobrellevarlo y esperar al fin del confinamiento. Volver a Claro. empezar. Muchos ánimos, Juan Carlos, muchos ánimos a toda la gente que se dedica a la educación. Todavía es un tema que seguiremos tocando en las ponencias que vienen. Ha sido curioso cómo se ha reconfigurado cómo se ha configurado, perdón, esta primer jornada de Memorias C, porque muchas de las inquietudes giran en torno, pues, a esto, ¿no? A educación, a contacto, a libertades perdidas, y a cómo tenemos que reinventarnos, ¿no? Recuerdo a todos los que nos están escuchando, mirando, que todas las ponencias estarán disponibles en la página web a partir de la próxima semana. Si tienen alguna otra pregunta, si surgen más dudas, seguramente podemos hacerlo llegar a los diferentes ponentes y eso, tratar de hacer comunicación directa. Ya veremos la manera, pero queremos que esto sea un primer paso y ya veremos hasta dónde nos lleva. Gracias, Juan Carlos. Gracias a ti, Víctor.